líder. Y no estoy hablando solamente a nivel de iglesia, en todo tipo de ámbito, sabe que es difícil trabajar con grupos. Juan capítulo 11 se nos narra el hecho de que Lázaro enferma gravemente y sus hermanas envían mensaje al maestro diciendo: el que amas está enfermo. Y fíjate que esa expresión es de lo más interesante porque estas mujeres no le dan un mandato a Jesús. Simplemente dicen: el que amas está enfermo. Claro, el hecho de que se anteponga el asunto del amor, yo creo que el amor nos invita a hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando uno ama genuinamente, a uno no le tienen que dar mayores instrucciones. Cuando uno tiene pasión por algo, uno ve la necesidad y sale corriendo. De igual manera, cuando yo amo profundamente a alguien, nada más el hecho de que me digan: Moraima está enferma, pues yo voy a decir: bueno, está hospitalizada, ¿dónde? Déjame llamarla, enviarle un mensaje de texto. Así que es interesante el hecho de que estas mujeres no piden algo adicional. Ellas saben que Jesucristo se va a mover en favor de su causa. A diferencia de lo que nosotros pensaríamos, Jesús decide quedarse en el lugar más tiempo de lo que hubiésemos pensado. Inclusive, él dice que va a permanecer en el lugar y en algún momento le dice a los discípulos, cuando ya finalmente va a acceder a llegar a donde está esta familia, le dice a los discípulos: vamos a despertar a Lázaro. Pues los discípulos piensan que si Lázaro duerme, lo que tiene no es para muerte. Pero Jesucristo aclara el panorama y les dice: no, Lázaro murió. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Fíjate que versos anteriores dice que Jesucristo en efecto amaba a esta gente. No solamente que Marta y María lo dicen, porque a mí me parece que no hay cosa más triste que tú te vayas de pecho diciéndole a alguien, tú sabes, el que tú amas y que el otro no te responda. O sea, cuando tú dices un te quiero... Y no uno te espera. Uno espera por lo menos. Mira, en los mensajes de texto que a veces uno se esmera, Sí. y la persona te contesta con un like. Eso es como que... Bueno, eso cuando está de te más. contesta, más duele cuando no te contesta. Sí, eso está peor todavía, Eso. que te dejen leído. Que sí. Pero entonces, sí, tú sabes que eso para los jóvenes es como que un trauma bien brutal. Me dejaste en visto. Me dejaste en visto, sí, eso es algo bien fuerte. La cuestión es que Jesucristo no deja a estas mujeres en visto. La Biblia dice que Él también les amaba. Pero entonces, si Jesús les ama, ¿por qué Jesús le dice a los discípulos: me alegro por vosotros de no haber estado allí? ¿De qué se alegra Jesús? Jesús se alegra de que estas mujeres están pasando un momento difícil. Jesús se alegra de que Lázaro haya muerto. Jesús se alegra del momento de dolor que esta familia atraviesa. No, cuando la Biblia dice que Jesús se alegró, nosotros tenemos una limitación humana. Nosotros apenas podemos ver y entender lo que nuestros ojos naturales están viendo y percibiendo. Pero Jesucristo tiene el poder de ver un más allá. Jesús no se alegra del presente inmediato. Jesús se alegra del futuro de gloria que se acerca. Entonces yo he aprendido duramente en la vida a alegrarme con el futuro de gloria que se acerca, aunque en el momento no lo vea. Cuando ocurren cosas extrañas, yo digo: aquí Dios está metiendo su mano. Probablemente se acerque un futuro de gloria si lo que estoy viviendo escapa de toda lógica humana. Así que finalmente Jesús llega al lugar. Usted conoce el relato. La primera persona que sale a su encuentro es Marta. Lucas ya nos había mostrado el carácter de Marta. Marta es como impulsiva, como que no puede esperar, como que es una mujer medio desesperadita. Y dice que sale al encuentro de Jesucristo, le confronta con una actitud un poco, no sé si decir desafiante, pero les recrimina: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. A nosotros nos parece en muchas ocasiones que Jesucristo no está, y el Señor siempre está, independientemente si usted lo siente o no. Jesús le dice: Marta, es que Él va a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y nosotros nos conocemos bien los textos bíblicos de bendición. Pero a veces estamos frustrados ante la bendición bíblica porque en nuestro momento inmediato no estamos viendo los resultados y no es lo que quisiéramos escuchar. Como cuando tú tienes una prueba y te mandan a orar. Tú dices: ay, sí, yo sé que hay que orar, pero tú sabes, dime otra cosita. Y Jesucristo le dice, ella le dice: yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. No, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Posterior a eso, Marta hace algo interesante, va y busca a María. Y le dice: María, Jesús está aquí y te llama.
Y yo quiero enfatizar esa parte esta mañana. Yo creo que estas palabras llegan en momentos claves en donde el Señor nos está llamando la atención para que tengamos paz en medio del proceso. Jesús está aquí y nos llama. Y ese aspecto personal de que el Señor conozca de forma individual lo que a mí me está aconteciendo, que sepa mi nombre, mi dirección, mi número de seguro social, el auto que yo uso, la ropa que tengo puesta. O sea, el Señor se interesa por nosotros de una forma totalmente integral. María sale a su encuentro en una actitud totalmente diferente, dice las mismas palabras con otra actitud. Las actitudes en medio de las pruebas van a cambiar los escenarios. Déjenme repetir eso. Las actitudes en medio de los escenarios difíciles cambian los panoramas. Una sonrisa es contagiosa. Un buen ánimo es contagioso. Métase temprano en un ascensor, la gente está amargadita, o porque tienen que levantarse temprano para trabajar y no son ricos y quisieran quedarse durmiendo, o porque no se han bebido el café temprano en la mañana. Usted le sonríe a la gente, aunque sea de medio lado, te devuelven la sonrisa. La actitud es contagiosa. Y dice la Biblia que ella le habla a Jesús de tal forma, las mismas palabras que acaban de mencionar su hermana, y conmueve el corazón de Jesucristo a tal punto que Jesús lloró. Pero en este relato se nos escapa que habían dos grupos de judíos. Estaban los judíos que decían, wow, al ver ese escenario, Jesús llorando, conmovido, wow, como Jesús amaba a esta gente, como Jesús amaba a Lázaro. Pero había otro grupo, otro extremo, decía, pero sí, él curó al ciego, ¿por qué no evitó que esto sucediera? ¿Qué pasó ahí? Y yo me quiero enfocar rápidamente en los pocos minutos que me queda en ese aspecto. Nunca la gente está satisfecha del todo. La gente continuamente está evaluando si tus intenciones son honestas o no. Y yo he dicho desde un inicio que quería dedicar estas palabras a aquellas personas que están frente a grupos, que estamos atendiendo todo el tiempo personas. Si hay algo que debe sanar nuestro corazón, es tener la claridad de que la gente nunca está satisfecha por más que usted deje el pellejo pegado. Hay una anécdota de un pastor que había muerto y que cuando la familia encontró la Biblia que habitualmente usaba, dice que al abrirla encontraron esta nota en donde él iba anotando o escribiendo las peticiones de oración de la gente y sus propios motivos de oración. Y dice que el motivo número 1 de oración era orar por aquellos que en inocencia hablan de mí cosas que no son ciertas. Wow. Hay que sanar nuestro corazón y hay que entender que la gente tiene todo el derecho de opinar, que la gente tiene todo el derecho de ver la vida diferente a como uno la ve. De hecho, cuando te das cuenta que la gente hace ese tipo de juicios, porque lo que estaban haciendo este grupo era enjuiciar a Jesús. Unos pensaban que era una chulería y este hombre, mira cómo llora. Pero otros pensaban, mira, esto es una hipocresía, esto es un show. O sea, si tanto le dolió, ¿por qué no vino antes y dejó que su amigo se muriera? Hay un pensamiento que dice, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Deja que la gente hable. Porque eso muestra lo que realmente la gente tiene o en su corazón o las ideas cargadas de juicio que por generación y generación han pasado de una persona a otra. Alguien dijo alguna vez, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Dios le ha dado a usted una visión de trabajo, no lo tiene que entender el resto de la gente. No todo el mundo lo va a comprender. Pero yo creo que en el proceso uno va madurando y uno se da cuenta que uno tiene que defender ese diseño único que Dios hizo en la vida de uno. Cuando tú ves la vida del mismo Jesucristo, Él provocaba en la gente esas emociones. Algunas personas le amaban y otras personas hasta quisieron y deseaban su muerte y terminaron crucificándole. Así que yo creo que la palabra del Señor viene a sanarnos en todas las áreas y animarnos. La gente puede ser muy agradecida, como la gente puede ser muy ingrata, después de uno haber hecho muchas cosas espectaculares. Yo tenía un amigo pastor que me decía, Aida, a veces yo he gastado de mi tiempo, he sacrificado hasta mi familia. Y con esas personas que he invertido más tiempo y más energía, son las que primero me han dado la espalda y han seguido caminando quizás hasta congregarse a otra congregación. Usted haga lo que tiene que hacer.
Usted cumpla con la visión que Dios ha puesto en su corazón, pero de ninguna manera viva tratando de agradar a todas las personas, porque nunca va a agradar a nadie. No vivas dando explicaciones. Tus amigos no las necesitan. Tus enemigos no las van a creer. Tratando de complacer a todos, no se complace a nadie. No permita que las opiniones de la gente muevan su perspectiva ni su llamado en Dios. Tremendo. Aunque quisiéramos, no somos un billete de 100. No, esa es la realidad. Sí, No hay forma. sí. Tremendo, Aida. Gracias. ¿Dónde la gente conecta contigo si quieren más contenido así como el Sí, que claro traes? que sí. La gente me puede llamar directamente a las 787-531-6967 y me consiguen en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones, chicos. Excelente, muchas bendiciones, Aida. Aida Mota en Ruta Nueva Vida 97.7.